que hemos orado y pedido al Señor por todas las cosas, por todas las peticiones que teníamos para comenzar nuestro culto. Yo quisiera que así con ese mismo sentir que tiene usted de oración, pudiéramos buscar en la Escritura, si es posible. Alguien puede leer ahorita le doy la cita, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, y otro puede buscar también en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pero yo le voy a leer acá en Lucas, porque son versículos que yo le di con anterioridad para que reforcemos la enseñanza que estamos dando. Le voy a leer en Lucas, capítulo 1, versículo 2. La dedicatoria se recuerda que el Evangelio de Lucas es para Teófilo y le dice, tal como nos lo han enseñado los que desde el principio lo vieron y con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, lo importante aquí es que dice, tal como nos han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Amén. Eso es el testimonio de Lucas. Recuerde que Lucas no fue apóstol, ¿verdad? Sí sabe usted, porque siempre se oye decir el apóstol Marcos, apóstol Santiago, apóstol Lucas, y no, Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. Entonces, él nos está diciendo que él está escribiendo según las enseñanzas de los apóstoles que lo habían visto. Amén. Si comprende esta situación, vea, para que veamos la línea de las cartas que estamos estudiando. ¿Alguien tiene Primera de Pedro? Yo les di esas citas desde el principio y quisiera que usted las tuviera en mente porque son de importante contenido. Amén, ¿la tiene, hermano? Primera de Pedro 5:1 o Primera de Juan 1:1 y 2. Amén. Amén. ¿Verdad? Oyó lo que dice, lo leyó, ¿verdad? Y Primera de Juan, ¿lo tiene? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Ahí está hablando un apóstol, ¿verdad? El apóstol que estuvo con él, lo vio, lo tocó, dice, ¿verdad? Y la línea que traen las cartas que estamos estudiando son en base a esto. Vienen de la misma línea del Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque la carta de hoy es la carta de Policarpo. ¿Algunos han oído a Policarpo o no? ¿Algunos no? ¿No? No, ¿verdad? Pero es bien importante que lo tengamos en cuenta porque él, hermano, sobre todo en esta
espero terminar porque es de uno de los escritores que tenemos más datos. Fíjese, y aún hay más datos de él que de Ignacio. Lo escriben mucho algunos historiadores porque estuvieron a sus pies. ¿Me entiende? Entonces lo conocen perfectamente. Entonces, la carta a Policarpo, hermanos, recuerda la semana pasada le di una lista de cartas que escribió Ignacio, ¿verdad? Entre ellas estaba una carta dirigida a él, porque él era pastor u obispo de ¿dónde? ¿Sí recuerda? De Antioquía era Ignacio. Amén. Pero Policarpo era su compañero, ¿verdad? Tenían el mismo oficio espiritual, digamos. Y él era pastor de Esmirna. Amén. Recuerda, Esmirna, él era pastor de Esmirna. Entonces Ignacio le escribe una carta a él. Pero luego él escribe una carta. Y quiero decirles, si quiere anotar, que esta carta estaba designada a los filipenses. Y la razón de la carta fue como una respuesta a una comunicación de los filipenses. Ellos le habían invitado a que fuera a darles palabras de exhortación. Amén. Necesitaban, como lo que ahora decimos, quisiera que fuera a predicar a nuestra iglesia. Es lo que ellos se habían hecho. También le habían solicitado que transmitiera por su propio mensajero la carta que ellos dirigían a la iglesia de Siria. Esa iglesia estaba constante, hermano, en escribirse, ¿verdad? Unos a otros. Tanto el presbiterio estaba muy comprometido en enviar noticias y saber noticias de sus hermanos en diferentes partes. En este caso, los filipenses querían saber acerca de Siria, entonces de la iglesia de Siria, y ellos enviaron esta carta o le solicitan que él envíe esta carta con alguno de sus mensajeros. Y le pedían también que les enviara cualquier carta de Ignacio que había llegado a su poder. Si él tenía alguna carta, que por favor se la enviaran, ¿verdad? Entonces, de esto es lo que se trata prácticamente la respuesta de Policarpo a los filipenses. Esta carta está íntimamente conectada con las cartas del martirio de Ignacio. ¿Se acuerda por qué Ignacio escribió esas 7 cartas? ¿Por qué las escribió? Sí, pero la razón, él sabía que iba a partir, ¿verdad? Entonces quería reforzar lo que ellos habían enseñado, ¿ok? De alguna forma, acuérdese que aquí no había Nuevo Testamento todavía. Y entonces ellos tenían que enviar lo que ellos sabían de que los apóstoles les habían enseñado, y ahí estaban todo lo que era la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, a eso o por eso es que Ignacio envía esas cartas, con la preocupación de que él ya se iba, pero necesitaba reforzar la doctrina por medio de estas cartas. Amén. Ahora, la carta menciona que los filipenses recientemente habían dado la bienvenida y escoltado en su camino a ciertos santos. Esta carta menciona cuando ellos fueron a recibir a Ignacio y a los otros dos que también da el nombre Policarpo. ¿Se acuerdan que le dije de Sósimo y Rufo? Que ellos venían de la iglesia o la ciudad de Bitinia y iban en el grupo de Ignacio hacia Roma. Y que unos murieron un día antes, que Sósimo y Rufo murieron un día antes que Ignacio. Entonces él los menciona todo lo que sucedió y les hace ver lo que ellos hicieron por Ignacio y por este grupo, porque fue en Filipos donde ellos se juntaron. De Bitinia, Antioquía, venían
con la misma condena. Amén. Entonces ellos se reúnen ahí y van rumbo a Roma, ¿verdad? Al martirio. También había sido colocado bajo la misma escolta de Ignacio que se dirigían, dice, a Roma, bajo la custodia de los 10 leopardos. ¿Se acuerda quién fue el que le puso eso y a quién se lo pusieron? Hermanos, ¿a quién le decía Ignacio los 10 leopardos? A la custodia o a los 10 soldados que lo llevaban hacia Roma. Así los miraba él. ¿Verdad? ¿Qué tan tremendos serían, hermanos? Como para que les dijera así o los llamara de esa manera. Y eran 10. Ok, entonces dice que probablemente también Ignacio había dado de palabra a los filipenses instrucciones que él daba a las iglesias en general. Les había hablado con respecto a la doctrina estando con ellos, ¿verdad? Y también les daba la misma instrucción, les dejaba una carta para que ellos la enviaran a otros, porque lo mismo que tenía que practicar Filipos, tenía que practicar Antioquía, tenía que practicar Esmirna, tenía que practicar Éfeso, ¿verdad? No era una carta que como decir, esta es mi doctrina, esta es la iglesia de Filipos, no, era para todas las iglesias en general. Decía, cuando ustedes la tengan aquí, envían a otros. Okay. Esa era la orden y la forma de trabajo de ellos. Entonces, porque ahorita podemos hacer como le dicen, conectarnos todos en un mismo momento, ¿no? Aunque estemos en diferentes países, pero en ese tiempo no se podía, entonces se tiraban las cartas de esa forma o se enviaban las cartas de esa forma. Y dice también que Estas sabían de las cartas que Ignacio había enviado a las iglesias de Asia Menor, las que vimos la semana pasada, en especial de Esmirna. También Ignacio en esta carta les pide información sobre el martirio o cómo sucedió las cosas con Ignacio. Estas son cosas personales en la carta, porque él quería saber, acuérdese que lo dejó en Esmirna y él siguió, ¿verdad? Él siguió su camino hacia Roma, pero dice que Filipo estaba más cerca que Esmirna de Roma. Entonces ellos se enteraban primero de lo que había sucedido. Entonces por eso a ellos les pregunta o les pide información acerca de el padecimiento o el martirio de Ignacio. Ok, acuérdese que estamos en las cosas personales de la carta de Policarpo. Ok, también les menciona al apóstol Pablo. Dice que refiriéndose a las comunicaciones que el apóstol Pablo tuvo con los filipenses, dice, sea de escrito o verbal. Él le menciona lo que él había hecho. ¿Usted recuerda quién fue el que fundó la iglesia de Filipos? ¿Sí recuerda? ¿No? ¿Alguien me puede decir? Yo sé que usted lo ha leído, porque esa no está en la carta de Policarpo, está en la Biblia. ¿Quién, hermanos? ¿Quién fundó esa iglesia? ¿Quién abrió la iglesia? ¿Ah? El apóstol Pablo. Él fue el que abrió o fundó esa iglesia, ¿verdad? Eso lo encuentra usted en el libro de los Hechos. También la carta tiene la línea de continuidad con el Nuevo Testamento. Esta carta, si usted la lee, es corta, tiene como 22 capítulos y tiene la misma línea, como que continúa, ¿me entiende? Lo que dicen los apóstoles en el Nuevo Testamento.
Pero esta vez, dice, este escritor no se dirige a los obispos o autoridades de la iglesia. Policarpo nos dice al presbítero o al obispo de Filipos, le dice: Policarpo y el presbiterio que está con él, a la iglesia de Dios que reside en Filipos. O sea, le manda la carta a toda la iglesia. ¿Ok? Porque la mayoría de ellos, las instrucciones eran para los obispos o pastores y ellos la daban a conocer al pueblo. Amén. Pero aquí no, aquí dice para toda la iglesia de Filipo. ¿Ok? Fíjense que en esta carta también cita la fama de la iglesia en sus primeros días del evangelio. La iglesia de Filipo, y los felicita por mantener en su reputación inicial. O sea, ellos se habían mantenido en lo que ellos habían creído. Cuando ellos conocieron el evangelio, fueron de las iglesias más, ¿cómo decirle? Más explosivas, por decirle algo, porque ellos aceptaron el evangelio y cuidaron a lo más que pudieron la doctrina que el apóstol Pablo les había dejado, porque no se encuentra queja de ellos en esto, en cuestiones doctrinales. Y afirma que los filipenses fueron convertidos al evangelio antes que los de Esmirna. Y ese es un dato que da el Nuevo Testamento, porque primero fue el apóstol Pablo a Filipos, ¿verdad? Él fundó esa iglesia y luego fue fundada la iglesia de Esmirna. Ve que tiene veracidad. Eso es lo que le quiero decir de la carta de Policarpo. Tiene veracidad, hermanos. Entonces, porque nosotros lo comprobamos en el Nuevo Testamento. También escribe sobre una mancha que hubo en la iglesia de Filipos. Esto, si usted lee la carta, se va a saber que es probablemente que esto ya había sucedido y también ya había sido corregido. Amén. ¿Por qué? Porque hubo un presbítero, ¿verdad? O un anciano de la iglesia que se llamaba Valente y su esposa habían sido culpables de actos de codicia. Se cree que fueron como una especie de Ananías y Zafira. Y cometieron este acto y fue tan bochornoso porque fue alguien del presbiterio de la iglesia de Filipo, la iglesia que acabamos de ver que fue la más explosiva, la iglesia más cuidada en su doctrina, pero siempre pasan cosas, ¿verdad? O siempre se mete gente que llega a dañar el grupo. Pero fíjese que esto es lo que llama la atención de la escritura de Policarpo a ellos, porque les dice que no se sabe si fue fraude o falta de honradez. Algo cometieron. Y Valente era un presbítero, como le dije anteriormente, de la iglesia, y por eso de este acto responsabiliza a la iglesia. Mire, no solo al presbiterio, a la iglesia, porque ellos permitieron esto. ¿Usted ha oído cositas así durante su vida cristiana? Cuando la misma gente asolapa el pecado de los pastores o de gente que está o dirigiendo a la iglesia. Vea que lo hemos oído. Entonces, eso fue lo que ellos cometieron. Pero déjeme decirle que ahorita estamos aprendiendo que nosotros, si asolapamos eso, nosotros somos responsables también junto con ellos del acto que cometan. Por permitirlo. Amén. Yo creo que por eso también la carta no fue dirigida al presbiterio solamente, sino a la iglesia. Y fíjese también que partiendo de esta afirmación que él da y lo que les dice que ellos son responsables, dice que habla una y otra vez acerca de la avaricia como un pecado. O sea, todo lo que nosotros podemos
como ambicionar de una manera desmedida, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como avaricia. Eso él refuta mucho, que la iglesia no esté en eso. Eso es lo que les encarga a la iglesia de Filipos. La carta fue enviada por medio de Crescente. Él fue su mensajero. Él llevó esta carta y también menciona a la hermana de Crescente que pronto iba a visitar Filipo y se las encarga. Es una cosa muy, muy hermosa porque parece que era una hermana muy querida, ¿no? Y él envía en la carta recomendación sobre ella. Amén. También en esta carta él escribe contra la especulación gnóstica. Hermanos, es tan increíble que hasta en ese tiempo se hayan ya involucrado ellos en estas cosas, porque acuérdense que hemos aprendido que eso es muy sutil, que cuando sentimos estamos practicando cosas así. Y la iglesia de hoy, desafortunadamente, hermanos, tiene más tal vez de estas cosas que de la verdad, fíjese. Y a nadie le importa de dónde viene. Simplemente se practican. Mire qué cosas. Y eso es lo que estamos tratando nosotros con estos estudios de dar. Que veamos de dónde están, de dónde vienen. Porque ellos estaban familiarizados todavía. Aquí en esta carta, hermanos, ya no estaba ningún apóstol. Pero Policarpo había estado directamente, ¿verdad? Con ellos. Y tenía como refutar también las herejías gnósticas. ¿Ok? Y yo le invito también que usted aprenda acerca de esto, porque se va a admirar de cosas que nos han impuesto a hacer que no deberíamos. Simplemente con estudiar estas cartas, porque ellos evidencian lo que es gnóstico y lo que no es. Ahora, dice que el portavoz más representativo que estaba en ese tiempo como enseñando el gnosticismo en Filipo se llamaba Valentín. Y este hombre se había propuesto transversar todas las cosas, ¿verdad?, que ellos estaban enseñando. Entonces, prácticamente esto es lo que habla la carta de Policarpo, pero le dije, es algo personal. Habla acerca de la información acerca de Ignacio, ¿verdad? Del padecimiento de Ignacio. Habla acerca de la fama que tenía la iglesia de Filipo, que había sido íntegra. Y corrige a ciertas doctrinas gnósticas que se habían introducido. Y también, así como afama la iglesia, también le dice que ha tenido una mancha en su récord, pero que fue corregida. Amén. Eso es lo que dice la carta. Ahora vemos acerca del autor, y eso quisiera que viera, porque esto es tanto que para reducirlo en media hora es muy difícil, pero le voy a dar lo más concreto de la vida de él. Dice que hay más información de Policarpo que de Ignacio. Y los testimonios más antiguos se encuentran primeramente conservados en la carta, en las cartas o la carta que Ignacio le envía. Esa es una de las fuentes. También se encuentra el martirio de Policarpo. Ese es otro libro, hermanos, que sería muy bueno que nosotros invirtiéramos en esto, porque son las cosas primeras de nuestros antepasados. Amén. Los escritos primeros. Entonces está el martirio de Policarpo. También es una carta
de la iglesia de Esmirna. Ok, esto es una carta de la iglesia de Esmirna. Informa a la iglesia de se llama Filomelio. A él le escriben del arresto, proceso y muerte de Policarpo. Eso lo va a encontrar usted en esto que se llama el martirio de Policarpo, que fue una carta y ahora es un libro. ¿Ok? Ahora, dice que eso fue redactado después de su muerte. Irineo de León, ¿quién ha leído sobre él o quién sabe de él? Este hombre lo conoció desde su juventud. Él escribió un libro que también es muy interesante y muy importante que la Iglesia de Dios que conozca, porque se llama Contra herejías. Se llama Irineo de León. Este hombre, hermanos, dice que desde su juventud con él y da datos sobre él. Fíjese, cita esto, lo que le quiero leer. No se lo puedo dictar por el tiempo, pero lo puede encontrar en el libro de Irineo. Dice, Policarpo no solo fue doctrinado por los apóstoles y vivió con muchos que habían visto a nuestro Señor, sino fue nombrado por los apóstoles obispo de la iglesia de Esmirna, al cual le vimos nosotros en nuestra juventud, porque él vivió muchos años y en una vejez avanzada. Después de haber dado un glorioso y brillante testimonio, partió de esta vida. Esto usted lo puede encontrar en Contra herejías, así se llama el libro de Irineo. También Eusebio habla acerca del testimonio que da Irineo y dice esto. Eusebio es un escritor, hermanos, y ese es otro libro, ¿ok? De las historias que él recopiló de los cristianos. Mira lo que dice Eusebio con respecto al testimonio de Irineo. Dice, siendo yo un niño, conviví con Policarpo en Asia Menor. Conservo una memoria de las cosas de aquella época mejor que las de ahora, porque lo aprendimos de niños. Lo aprendimos desde niños, y lo que aprendemos desde niños crece con la vida y se hace una cosa con ella. Podría decir el lugar donde el bienaventurado Policarpo solía sentarse a conversar, sus idas y venidas, el carácter de su vida, sus rasgos físicos, su discurso al pueblo, todo eso. Irineo lo podía decir. Él estuvo ahí con él, con Policarpo. Vean, él contaba cómo había vivido con el apóstol Juan y con los que habían visto al Señor. Policarpo no vio al Señor, pero estuvo directamente con el apóstol Juan. Amén. De por cierto que la tradición dice que Policarpo fue enseñado directamente por Juan. Tertuliano, otro escritor, dice que fue consagrado obispo por el mismo apóstol y que el ángel de la iglesia de Esmirna, que habla Apocalipsis, era Policarpo. Pero mire qué cosa esta. Yo no sé si usted ahorita se va a poner a pensar en esto. Esta es la iglesia a la que se le consuela, anima y no le encuentran ningún reproche. No le hacen ningún reproche a la iglesia de Esmirna, donde Policarpo pastoreaba. Después usted puede leerlo, Apocalipsis 2, 8, 10, donde se encuentra la iglesia de Esmirna. Amén. Entonces, la enseñanza de él era para que la gente comprendiera o entendiera quién era el Dios omnipotente. Acuerda que estaban en contra de todos los dioses paganos. Y a ellos, a los cristianos, les llamaban ateos. ¿Ok? A ellos les decían, este es un ateo. Y él se encargaba de enseñarle a la gente acerca del Dios verdadero. Dice, el Dios omnipotente, el creador de todas las cosas. Eso era lo que él les quería enseñar.
Y dice que la lectura de la ley y los profetas, hablando del Antiguo Testamento, es la precursora de la gracia, enderezando los caminos del Señor. Es lo que Policarpo decía en sus enseñanzas. Ahora quiero hacerlo de una manera más rápida, porque el final de este hombre, yo sé que usted, si no se no conmovió con Ignacio, no sé qué va a pasar con él, porque es tremendo. Y yo le digo ahorita algo, hermanos. Mire sus problemas, ahorita mire sus problemas para que los mida con los problemas de Policarpo. Y tal vez sus problemas o mis problemas son hechos con nuestras propias manos, ¿verdad? Los de Policarpo eran por el Señor Jesucristo. El final de sus días llegó por instigación de judíos y paganos a la iglesia de Esmirna. Llegaron, lo capturaron y era un clamor tan grande de la gente que este hombre que se llama Quinto Estacio Cuadrado, él era el procónsul de esta ciudad. Y oyendo el clamor de aquella gente, mandó a prenderlo. Imagínense, ¿cómo sería eso que dijeron, que él dijo? Bueno, pues tráiganlo, ni modo, ya mucha gente está pidiendo su cabeza, ¿verdad? Y es difícil de entender esto, hermanos, porque el hombre o Policarpo solamente les estaba enseñando de Cristo. Solo le estaba enseñando, nunca les impuso a nadie. Deja tus dioses o te va a pasar esto, amenazas. Él daba un anuncio, lo tomaban o lo dejaban. Pero era tanto su odio que lo tomaron a él y lo llevaron cautivo. Y mire esto, dice que este hombre, este procónsul, quiso intimidarlo con estas palabras. Le dijo: jura por el genio del César y maldice a Cristo y te pongo en libertad. Así. Ve la respuesta, que es muy famosa a estas palabras de ese hombre. La respuesta de Policarpo fue: 86 años hace que le sirvo y ningún daño me ha hecho. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? $86 años. ¿Cuántos llevamos nosotros? ¿Cuántos tenemos? Dice que el procónsul mandó a su heraldo que pregonara 3 veces: se ha confesado cristiano. Note, eso era un delito. ¿Y ahora qué es? Una moda. Como para, no sé qué decirle, hermanos, es tan vergonzoso lo que hacemos en la iglesia de hoy. ¿Me entiende? Porque eso era un delito para matarlo. Y mire la acusación. Uno era cristiano y le dice que esta fue por lo que lo sentenciaban. ¿Okay? Esta fue la acusación. Este es el doctor de Asia, dijo el cónsul, el padre de cristianos, el destructor de nuestros dioses, el que le enseña a muchos a no rendirle culto ni adorarlo. Dice que los del el populacho, la gente ya en el anfiteatro donde estaban gritándole, sacan el león, saquen el león, saquen el león, que ya querían verlo destruido, querían verlo que se lo comieran. Y aparece el sacerdote que era el que se encargaba de todo este tipo de culto.
Y dice, no, porque esto ya pasó, esto ya no tenemos tiempo para más, para otro que se lo coma el león. Pero ellos seguían insistiendo, algo se tiene que hacer y es hoy para que se muera este hombre. ¿Me entiende? Y dice que había hermanos, le dicen una pira, es una especie de pila donde los metían. Y él se sentó ahí. ¿A qué cree que se sentó? ¿Qué cree? En esa pira los ponían para quemarlos. Sé que pusieron el fuego, la leña, todo, la prendieron y Policarpo comenzó a arder. ¿Ok? Pero antes que esto pasara, yo le quiero leer la oración de Policarpo, sus últimas palabras, hermano. Últimas palabras. Yo quiero que ponga atención a lo que él dijo, porque dice, mire, y por eso le dije, comparemos nuestros problemas, comparemos qué es lo que estamos haciendo. Usted por nada dejamos al Señor, hermano, por nada a veces, por una mala mirada, por un mal gesto, por algo que pensamos que la gente piensa de nosotros, o alguna cosa, o a veces por el mismo pecado decimos, ya el Señor ya no me ama, ya no me quiere, y por eso lo dejamos. Y ese hombre lo iban a matar, estaba ya sentado, dice que estaba sentado como en un trono, pero no le iban a dar honra, no le iban a dar pleitesía y nunca le iban a hacer como a condecorar. Pero mire la oración, hermanos. Dice, Señor Dios omnipotente, Padre de tu siervo amado y bendecido Jesucristo, por el que hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y las potestades, de toda la creación y de toda la causa de los justos, que viven en presencia tuya. Yo te bendigo, porque me hiciste digno de llegar a este día y a esta hora, en que he de tener parte en el número de tus mártires, en el cáliz de tu Cristo, para la resurrección de la vida eterna. Resurrección de alma y cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo. Y luego dice con exaltación, sea yo recibido entre ellos hoy, en presencia tuya, como sacrificio rico y agradable, conforme de antemano lo preparaste y me manifestaste, y ahora me lo cumples tú. Dios inefable y verdadero, por esta gracia y por todas las otras, yo te alabo, te bendigo por mediación del eterno y celeste sacerdote Jesucristo, siervo tuyo, amado, por el cual sea a ti, junto con él y el Espíritu Santo, gloria, ahora y por los siglos venideros.